en los barrios trabajan los diferentes huestes de maldad. Hay jerarquías espirituales que están trabajando en contra de la gente en los diferentes barrios. Y veo, por ejemplo, en mi barrio, que chicos de mi edad, chicos más jóvenes, se van y se suicidan, salen a delinquir, asesinan personas, se asesinan entre ellos. Aún le afecta la cabeza. Yo he perdido conocido, gente que estimaba mucho por ese gigante de la droga. Aún el alcohol no solamente trabaja con el que lo consume, sino los accidentes. Ustedes pueden ver gigantes en este mundo que solamente con la mano de Dios podemos derribar. Amén. El juego. Tengo un familiar mío, vive en la calle, perdió todo, tenía de todo, un buen trabajo, tenía una linda casa, familia, perdió todo. Lo quisieron ayudar, el padre lo ayudó, le puso un negocio, todo vendió. Cuando lo encontraron en la calle, la hija se lo llevó a la casa. Y cuando volvió la hija una noche le estaba vendiendo la heladera. Es increíble lo que hay en lo espiritual y lo que se mueve en lo espiritual cuando dejamos que Satanás haga cosas en nuestras vidas. Aún los gigantes que no salen siempre a la luz, y esos son los más peligrosos, esos gigantes que a veces no vemos nosotros, o que aparecen cuando se van estos gigantes, como el orgullo. Yo lucho con el orgullo, yo lucho con ese gigante. Vos a mí no me vas a gritar, vos a mí no me vas a estafar, y tantas cosas. El carácter, ¿no lo vemos como un gigante? Empezamos a vencer gigantes, vicios, alcohol, cigarrillo, enfermedades, pero aparecen otros gigantes que siempre nos acompañan en el camino, en este camino angosto que dice la palabra, que es el que nos lleva a la salvación. La falta de perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar a veces a un hermano? No solamente a un hermano de la iglesia, a un familiar, a una persona que esté afuera. ¿Hay gigantes o no? La palabra nos habla y nos enseña todas estas cosas. Quiero que busquen Efesios 6:12 mientras voy a poner esta prédica en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias. Gracias, como recién decía, Señor, por utilizarte aquí, Señor, por ser un canal de bendición para tus hijos, Señor. Amado Dios, úsame, habla tú, Señor. Habla tú, Señor. Aquí me tienes, Señor. Yo dije, aquí. Aquí estoy, Señor. Habla a través de mí, Señor. Y que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor. Que seamos entendidos de lo que estamos oyendo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Acá vemos en el libro de Efesios 6:12. Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué hablaba recién en la introducción? Lo traía a lo que vivimos. Esas huestes de maldad, esos dominios, esos principados. Hay jerarquías en el mundo espiritual que trabajan en contra de la iglesia de Cristo y en contra del mundo también. Pablo nos da una advertencia en esta carta a los Efesios. Pablo nos advierte que dentro de las personas, entre medio de los problemas, los huracanes, las tormentas de la vida, hay algo espiritual moviéndose. Se mueven demonios y huestes espirituales.
como recién les decía, el mundo espiritual toma el mundo natural. Empieza a trabajar, trae todo el mundo natural, porque lo espiritual lo está atacando. Segundo puntito, la armadura de Dios. Seguimos ahí nomás en Efesios, del 13 al 17. Aquí Pablo les enseña a la iglesia de Efesios que hay una salida para esos ataques espirituales que habitualmente nos acompañan, porque las tormentas de la vida las vamos a tener siempre. El Señor dijo que íbamos a tener aflicciones. Él las tuvo. ¿Quiénes somos nosotros para no tenerlas? Dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, cuando nos vayamos con el Señor, estemos firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Recién hablamos de estudiar la palabra. Cuando uno empieza a estudiar la palabra, empezamos a conocer esas perlas preciosas que hay dentro de ella. Y esto nos enseña mucho. Habla de la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? La coraza era como un escudo, una pechera que usaban los soldados romanos para cubrir su corazón, sus órganos vitales. ¿Y qué la coraza de justicia nos da? Una protección espiritual y moral al creyente. Está cubierto nuestro corazón y el alma de las tentaciones, el engaño y las acusaciones de Satanás. Así como a esos soldados romanos venían lanzas, espadas, esa pechera, esa coraza nos cubría, así nos cubre cuando vamos a los tronos, al trono de la gracia. Nos postramos delante de Dios y le pedimos que nos cubra con esa coraza de justicia. Nos cubre de las lanzas, de las espadas que el maligno nos tira, que nos tiran esos gigantes espirituales de los que estamos hablando. Habla del calzado. Dice la palabra: calzado los pies en el apresto de la paz. Nos da protección, firmeza y disposición. Protección, firmeza y disposición. Los soldados usaban sandalias con clavo. Escuchen esto. O suelas gruesas para no resbalar. Debemos estar espiritualmente arraigados, estables y seguros en la fe. Caminar con seguridad y compartir el mensaje que trae el Evangelio. Cuando había un terreno medio peligroso, se resbalaban los soldados. Al usarlo con clavos estaban bien, ahí, quietos, como debemos estar nosotros, calzados con el Evangelio de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En las circunstancias, cuando vienen esas guerras, nos paramos en la roca firme, calzados con el calzado del Evangelio, con el apresto. El escudo de la fe nos habla de confianza y seguridad en las promesas divinas. Los escudos
soldados romanos eran pesados. Dicen que eran pesados y resistentes. Y miren cómo se compara esto aquí. La fe no es pasiva, requiere ser levantada intencionalmente para bloquear el impacto de las dificultades. ¿Amén? ¿Están escuchando? Amén. El yelmo de la salvación. Nos habla Pablo de un yelmo. Dice, así como un casco protege la cabeza del soldado, este yelmo de la salvación nos protege la mente contra dudas, pensamiento destructivo y ataques espirituales basándose en la seguridad de la vida eterna y la gracia. Amén. Recordaba hoy, cuando repasaba esto, una prédica de Marcos, allá en Abrazo de Dios, Montecristo, donde hablaba del chip, ese que tenemos en la mente. Ese chip se contamina por medio de ¿qué? De los ataques del enemigo. Pensamientos, tentaciones que vienen aquí, enojos, constantemente flechas espirituales atacándonos. Pero aquí Pablo nos enseña que vayamos a los pies de Cristo, que pidamos ese yelmo de la salvación. Yo he estado pasando momentos medio terribles para mí. Y iba y oraba. Oraba y le decía, Señor, me tomaba de esta palabra. Por eso quise traerla hoy aquí. Me tomaba de esta palabra y me cubría. Despacio orando. Señor, poneme ese yelmo de la salvación, esa coraza de justicia, para que resistir a esos ataques. Satanás me hablaba en la mente constantemente, pasando bronca, pasando ira. También nos habla de la espada del Espíritu. La palabra de Dios que representa la verdad divina que se utiliza para la defensa y el ataque. Recién le decía lo hermoso que es estudiar la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra tenemos claro en nuestra mente que todos esos ataques, ¿de dónde vienen? ¿Cómo podemos hacer para vencer ese ataque, para resistir a ese ataque, para resistir a esta tormenta? Por estudiar la palabra. Esa es la espada. Amén. Veía un testimonio de un discapacitado y le preguntaban, no podía caminar este hombre, tenía otro tipo de problemas también, y le preguntaban y le decían, ¿qué es lo que te afecta tu discapacidad en la vida? Y una respuesta dice, ninguna, no me afecta en nada, dice, porque la vida es bella. El tipo, un genio, sabía que estaba viviendo una vida bella, así, en la discapacidad. Y eso nos pone mucho a pensar y a recapacitar. Recién hablábamos de nuestro hermano Ricardo y las cosas que viven otras personas. Y nosotros a veces nos quejamos. Nuestra hermana Marcia el jueves oraba por la queja aquí en este lugar. Y yo le pedía perdón al Señor. Porque sí me quejo. Por ahí me quejo de la nada. ¿O no? Nos quejamos en lo ciego o en esa ceguera que el Satanás nos pone por momentos y no vemos lo que viven los demás. No vemos lo que viven los demás. A veces por pequeñas cosas vivimos en queja. Vivimos en queja. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:7, si me quieren acompañar. Y otro que quiera buscar, Proverbio 17:3. Primera de Pedro 1:7.
Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué bonito que es poder escuchar palabra de Dios. Primera de Pedro 1:7 dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Proverbio 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza, el horno, para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Un punto muy importante sobre las pruebas que vivimos, sobre esas tormentas de lo que habla, sobre esos gigantes que están en nuestra vida o que creemos que son gigantes. Dios no es el autor del mal, ni de los ataques espirituales, pero sí los utiliza como herramienta, escuchen, de entrenamiento y refinamiento. Dios transforma las dificultades en victorias espirituales. Amén. ¿Cómo? Desarrolla nuestro carácter y paciencia. Estas pruebas, estas tormentas de la vida, desarrollan nuestro carácter y nuestra paciencia, nuestro crecimiento espiritual. Los ataques y las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Dónde estamos parados? Esos gigantes también que no salen siempre a la luz. Pero el Señor utiliza esas pruebas para ayudarnos a vencerlo. Por medio de esas pruebas, el Señor nos ayuda a vencer esos gigantes. Cuando tenemos pruebas, ahí se ve la paciencia que tenemos, donde está nuestro orgullo, nuestro carácter, empiezan a aparecer, ¿o no es así? Nos moldea con virtudes. A través de esa prueba, Dios nos moldea con virtudes. Por ejemplo, el dominio propio. ¿Qué dominio tenemos? Se empiezan a ver los frutos del Espíritu, si es que hay. Se ve lo que hay en nuestro corazón a través de esa prueba. Dominio propio, mansedumbre y paz. Empezamos a ver si tenemos eso en nuestro corazón. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos gigantes. Por eso les decía, primer puntito, las pruebas desarrollan nuestro carácter y paciencia. Amén. Segundo puntito, aumentan nuestra dependencia de Él, de Dios. Nos aumentan el hambre por Dios. Cuando las batallas son duras o difíciles, escapan a nuestro control humano. ¿Cuántas veces en el mundo no queremos batallar solos, no conocemos de Dios? Intentamos hacer las cosas con esfuerzo humano, aún siendo cristianos, Y cuando vienen las pruebas duras, ¿a dónde vamos? A los pies del Señor. Ahí es cuando algo nos dice, está Dios ahí. Cuando ya no damos más. Hay muchos cristianos así, ¿no? Tenemos que dejar de confiar en nuestras fuerzas y llevar una vida de oración más profunda. Y nuestra victoria
provendrá de su gracia, de la ayuda de nuestro Dios. Aprendemos a depender más de Él. Cuando se nos presentan esos gigantes, no hay otra, hermano. Ir a buscar a los pies de Cristo lo que no podemos hacer con nuestra propia fuerza. Esas pruebas, tercer puntito, también fortalecen nuestra fe. Amén. La fe debe ser probada al permitir que el enemigo nos ataque. ¿Quiénes conocen la historia de Job? ¿Fue probado Job? Vemos la vida de Job, nosotros no somos nada al lado de Job. Satanás se aprovechó de la situación, de la fe de Job. Veía que él tenía fe en Dios. Dice, tenemos ataque del enemigo, ¿no? Pero no es solo Satanás nuestro enemigo. A veces tenemos ataque de nosotros mismos, de nuestra carne. A veces nuestro gigante es la carne, o algo que quiere hacer nuestra carne. Es más, la Biblia dice que nosotros somos nuestros peores enemigos. Está hablando de nuestra carne. El mundo, no nos ataca el mundo. Los tres enemigos del cristiano: nosotros mismos, nuestra carne, el mundo y Satanás. Así es probada nuestra fe. Someternos al Espíritu. Dios nos pone a prueba el escudo de la fe y la espada, que es su palabra. Amén. Otro puntito. Esas pruebas nos enseñan a usar nuestras armas espirituales. La armadura de Dios de la cual Pablo hablaba en Efesios. Ahí es donde tenemos que buscar la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe y la palabra de Dios. Amén. Tenemos presente una canción que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Es verdad? Cuando cantamos esa canción, no es un ejército humano, no. Es un ejército espiritual que viene en contra nuestra. No es el ejército de la Argentina. ¿Para qué lo quieren, hermano? Pero el ejército de las tinieblas sí te ataca espiritualmente, constantemente. Ataca a la iglesia. Hoy día está siendo muy atacada la iglesia de Cristo por ese ejército que acampa en contra de nosotros. No temeré, dice la canción. No temeré. A veces los cristianos tienen más miedo que los de afuera. Y se lo digo porque conozco. Me han sabido decir: yo no oro por paciencia porque el Señor me manda pruebas. Así no oré por paciencia, el Señor te va a mandar pruebas lo mismo. Si sos un verdadero cristiano, vas a resistir. Tienen miedo a las pruebas los cristianos. Yo soy uno. La canción dice: no temeré. Otro poquito más. Esas pruebas nos purifican. Somos zarandeados para eliminar de nuestra vida todo lo que nos estorba. Wow, ¿no? Para eso nos zarandea el Señor. Por medio de las pruebas que a veces nosotros mismos buscamos, como recién le decía. Somos zarandeados para dejar cosas que no nos edifican. A veces hábitos. Yo antes los viernes salía del trabajo, me voy al barcito con mis amigos,
que soy el macho, el que trabaja, el que trae la plata en la casa, nadie me dice nada. No, Manuel, ese hábito lo tenés que dejar. Dejarlo. Es un mal hábito que no edifica. Machismo y un montón de actitudes que en mi vieja vida yo tenía. Pensamientos, no hay que dejar pensamientos de que hablábamos recién. Cuando te vienen esos pensamientos, someterlos a la obediencia en Cristo. Esos pensamientos que tira el gigante, o los gigantes entre comillas. Someterlos a la obediencia en Cristo. No, Señor, ¿qué estoy pensando? Sácame esto, Señor, limpia mi mente. No es la mente de un cristiano. ¿Por qué le tengo bronca a aquel? ¿Qué me hizo? Recién hablaba de la falta de perdón. Acá viene todo. Todo comienza acá. Vamos a orar. Dejar en los pies de Cristo esos malos pensamientos. También hay que dejar a veces lo más duro, incluso estas relaciones. Nos gusta a los más jóvenes el noviecito o la noviecita mundana. Hay que aprender a decir no. No nos gusta dejar relaciones, amistades, yugos desiguales. Yo amo un montón de amigos que tenía en el mundo, pero a veces no puedo compartir con ellos. No porque yo haya dicho no, sino porque Dios no me pone el tiempo. No debe querer el Señor. A veces tenemos que aprender a decir que no. Y será porque yo las primeras veces que vine a los pies de Cristo decía no. Amistades que me llevaban a consumir cocaína, amistades que me llevaban a estar toda la noche fuera de casa, a volver al otro día. Amistades que te llevan al mundo a hacer cosas que no agradan a Dios. Y a veces hasta amistades desde dentro de la iglesia que son conflictivas, donde anda el chisme, la mentira, la cizaña. Como el fuego refine el oro, ese proceso nos deja más limpios, enfocados y listos para la siguiente etapa de nuestras vidas. Que hablaba Pedro. El oro, ese material precioso, se lo calienta en altas temperaturas para hacer alhajas, y es probado. Así somos probados nosotros y zarandeados por pruebas. Esos gigantes que están, sí, seguramente no vienen de Dios, pero Dios los usa. Dios los usa. Y recordaba hoy, justamente hoy, un devocional de mi señora que decía: de carbón a diamante. Primero tenemos que ser carbón. Primero tenemos que ser carbón si queremos ser diamantes. Hay que ser probados con fuego. 1.3. ¿Para qué? Para dejar de ver esos gigantes espirituales que están en contra nuestra. Y a dejar esas pruebas van a estar. El Señor se fue a la cruz afligido. Nosotros vamos a tener aflicción, pero no podemos vivir afligidos. Tenemos que estar con gozo, que es el fruto del Espíritu. Aún en la prueba, gozarse. Pablo no era probado en las cárceles. ¿Qué hacía Pablo? Escribía, seguía cumpliendo el propósito de Dios. Mandaba para allá cartas, retaba a aquel, hablaba, siempre predicó el Evangelio en las diferentes pruebas.
que tenían. Eran azotados los discípulos del Señor, los apóstoles. ¿Cómo fueron tratados por predicar el Evangelio? Nos ponemos a pensar en esos cristianos de la primera iglesia. Nos ponemos a pensar a veces cuando estamos pasando una prueba, los cristianos de los países perseguidos, nos quejamos. Dejamos esos gigantes espirituales, entre comillas, para nosotros transformarnos en gigantes dentro del reino de Dios. ¿No hemos visto personajes bíblicos gigantes dentro del reino de Dios? Y no estoy hablando del Antiguo Testamento, porque ahí podemos ver gigantes en el mundo natural, gigante para los ojos del hombre, ¿no? A Faraón, que no era del pueblo de Dios, un imperio gigante, temido hasta por el mismo Israel, como Dios destrozó ese imperio. ¿Quién conoce la historia del rey Nabucodonosor? Un gigante que también oprimía a Israel, rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Cómo terminó ese gigante? 7 años comiendo como una bestia en el campo para así reconocer a Dios. Pero no estoy hablando de esos gigantes. Estoy hablando de gigantes como lo fue David, como lo fue Moisés, Josué. Gigantes y no en tamaño, sino en lo espiritual. Y recién hablaba de los apóstoles. Hablaba de los apóstoles. Grandes gigantes para el reino de Dios, ¿no? Efesios 4:11 al 13. Y escuchen lo que dice la palabra aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y por qué uso esta palabra? Ahí se levantan gigantes en los diferentes ministerios. Y escuchen, porque sigue. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Dónde están los santos? Amén. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la palabra de Dios, un gigante espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Difícil llegar, ¿no? Wow, con esta palabra, como dice Pablo, ¿no? Queremos ser gigantes dentro del reino de Dios, tenemos que pasar pruebas. Y así el Señor nos va a usar, tiene un propósito con nosotros, para que seamos gigantes. Hablaba de 5 ministerios acá: pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Pero no solamente de allí salen gigantes. El que limpia la iglesia, los colaboradores que están acá, quieren ser gigantes dentro del reino de Dios. Sigan fieles al Señor en la tarea que te ha tocado. Resistente, con oración, con súplica, postrados y teniendo intimidad con Él a través de su palabra. La humildad, la dependencia de Dios y el servicio a los demás nos usan para transformarnos en grandes en el reino de Dios. No se mide por un poder propio el ser grande, sino por la fe y el amor hacia Dios.
habla de la humildad, la dependencia de Dios, depender en todo para Dios, en todo, en lo mínimo, en lo mucho, en lo natural, en lo espiritual, en todo. Si queremos convertirnos grandes dentro del reino de Dios, en gigantes, y ser usados por Él. Un segundo puntito, la palabra en 2 Corintios 12:9. Dice la palabra, Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Reconocer nuestra propia debilidad. Llévelo a su casa, a su mente. Reconozca su debilidad delante de Dios para que el poder de Dios se manifieste. Pablo reconoció, háblate con mi gracia, le dijo el Señor. Que era de él. Vaya delante de Dios. Señor, soy débil en esto. Todos tenemos debilidades. No se le esconde nada al Señor. Todos tenemos gigantes. Sáquenlo a la luz. Delante del Señor. Busque ahí en el fondo de su corazón. Busque cuál es ese gigante que uno tiene. Orgullo, impaciencia, el carácter, malas palabras, lo que sea. Hay algo que decimos, no puedo con esto, no puedo con esto. Todo se puede. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que humillarse. Hay que reconocer, hay que ser humilde delante de nuestro Creador. Otro puntito para ir terminando. Mateo 20, 26, 28. Aquí Jesús enseñó que quien aspira a ser grande debe servir a los demás y humillarse como un niño. Escuchen, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ay, cómo nos cuesta servir, ¿no? Yo aquí esta noche estoy sirviendo a Dios primeramente, pero también estoy sirviendo a ustedes, porque vengo a traerles un mensaje de parte de Dios. El que limpia, como recién decía, les sirve a ustedes, hermano. Es humilde y les sirve a ustedes, porque limpia la iglesia, la embellece, para que ustedes estén cómodos en un lugar limpio. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántos saben que Jesús vino a servir? Él predicaba el Evangelio, Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, le servía al pueblo, les daba de comer, y es más, dio la vida por su pueblo, por su iglesia. Nosotros tenemos que ser iguales. Amén. Imitadores de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Debemos, para aspirar a ser grandes, debemos servir a los demás, como recién les decía, y humillarnos como un niño. Y mientras las chicas se preparan para que cantemos una canción que va con este tema, les quiero dejar una pequeña conclusión en esta noche. En Lucas 9:62. La palabra dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios,
siempre nos dice nuestro pastor de aquí, ¿no? Empezamos a mirar esos gigantes, empezamos a ver esas pruebas que vamos pasando. No somos aptos para el reino de Dios. Miremos hacia adelante. Como decía el apóstol Pablo, prosigamos a la meta con resistencia. Aquí tenemos una armadura de la que el Señor nos habla. Amén. Aquí tenemos perlas preciosas que debemos usarlas. Una frutillita del postre, como dice Andrés. ¿Quiénes son los gigantes espirituales? Personas que han elegido poner a Dios en primer lugar en su vida. Todo cambia. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, les aseguro que podemos dejar a esos gigantes como hizo David, como hizo Pablo, porque Pablo enfrentó miles de gigantes, persecuciones, azotes. De hecho, en una de las cartas lo dice: nadie padeció como ese hombre. Que Dios los bendiga. Quiero dejar esta prédica con una alabanza. Quiero que cantemos con fe esta canción, amén. Para que esos muros se caigan de nuestras vidas. Vamos a pararnos, cantarle al Señor. Gracias, Jesús. Los muros caerán en tu nombre, Rey.
A ver, gritemos con grito todavía, con grito de júbilo, gritemos grito de júbilo, gozoso. Dios algo va a hacer en nuestra vida. Tenemos que tener fe. Si no tenemos fe ni para el cristiano no va a hacer nada del Señor. Así que vamos. Porque del otro lado puede haber gente que está necesitando una palabra. Y esta palabra, chicos, dejo la última parte. Y yo siempre hago hincapié, como dijo Manuel en algo. Escuche la profundidad de esta palabra. Manuel leyó que dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. No sé si usted está entendiendo eso. Usted cuando parta de esta tierra, amado mío, se va a ir a dos, hay dos lugares que se va a ir usted. O se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. La pregunta mía hoy es, ¿usted dónde quiere ir? La pregunta. Bueno, si usted puso la mano en el arado y usted miró para atrás, no le está diciendo que dejó el arado, mira para atrás. Usted no es apto para el reino de los cielos. No está apto para hacer cosas para Dios. Entonces, esta palabra es para toda la iglesia. Acá hay gente que está estudiando discipulado, puso las manos en el arado. Se supone que si usted está estudiando el discipulado es porque quiere conocer a Dios, quiere conocer a Jesús, quiere avanzar en la vida cristiana. No mire para atrás. Porque si usted mira para atrás, usted no es apto para el reino de Dios. Acá hay chicos que están estudiando el instituto bíblico. Sigan, hagan esfuerzo. La vida cristiana es de esfuerzo, es de lucha, pero es hermosa. Y Dios tiene premio. Amén. Y los que están sirviendo, los que le dijeron, heme aquí al Señor, amados míos, se los voy a decir con todo amor del mundo. No sea cobarde. Sírvale a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted se vaya de esta tierra, la palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros vamos a ser juzgados allá, van a ser juzgados por nuestras obras.
Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús, pero usted va a ser juzgado por las obras, por la vida que hace afuera y por lo que ha hecho para el Señor. Así que puso las manos en el arado, vaya para adelante y no mire hacia atrás. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe, que tengan una excelentísima semana y que Dios los acompañe